Desde hace algún tiempo yo decidí empezar a notar algunos de los motivos de consulta más frecuentes. Realmente no sabía muy bien para qué, pero sabía que quería hacer algo. Y ahora que he abierto esto que se llama el espacio BETS, los días martes les llamé martes de consulta y pues bueno, voy a aprovechar para abordar un poquito las consultas más frecuentes que yo he visto en consultas o en emergencias. La primera que apunté para el día de hoy, que hoy es el primer video, se llama, bueno, se llama no, es la consulta, tengo dolor abdominal en el lado derecho, ¿por qué puede ser? Entonces, bueno, esto es algo muy común, de hecho es uno de los motivos de consulta más frecuente en las emergencias y que tenemos que tomar en cuenta muchísimas cosas. Lo primero que voy a decir ahora es, recordemos la anatomía, porque esto es muy importante. Eh, bueno, ya voy a decir más o menos dónde están todos los órganos y qué diagnósticos podría hacer de cada lado, para que no te asustes o para que tomes en consideración en donde sí deberías tomar la precaución de consultar con mayor rapidez todavía. Bueno, anatomía, importantísimo. Hay pacientes que en algún momento me han dicho tengo dolor en en el hígado y se tocan el lado izquierdo. Entonces primero el hígado no está ahí, está del otro lado, aunque un lóbulo que se llama lóbulo hepático izquierdo sí llega un poquito hasta acá. Pero la mayoría está del lado derecho, ¿no? Y bueno, el hígado no duele, a menos que tenga algún problema directamente de la cápsula o algunas condiciones como muy específicas. Entonces, vamos a recordar un poquito de la anatomía para entender qué es lo que está pasando aquí adentro de nuestro abdomen, en dónde está cada cosa. Entonces, ubícate en tu abdomen en el lado derecho, todo el lado derecho. Empezamos desde abajo para arriba. Desde abajo, lo primero que podríamos pensar en algo que podría generar dolor es el apéndice. Si es una mujer, está el ovario, está la trompa, que también podrían ser causa de dolor abdominal. Bueno, vamos subiendo y ahí empieza, donde está el apéndice, justo está el ciego, que es como el inicio del colon. Y el colon va a ir desde abajo hasta la parte alta del abdomen, y luego va a atravesarse, que se llama colon transverso, y luego va a venirse hasta abajo, que es el colon descendente, hasta llegar a la ampolla rectal. Bueno, entonces seguimos del lado derecho, vamos subiendo. Está el uréter, que es el conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga. Obviamente está el riñón del lado derecho, está el hígado y está la vesícula biliar. Eh, bueno, estos son los órganos que tenemos de este lado, ¿no? Bueno, ahora en la parte de en medio, vamos de arriba para abajo. Y céntrate en la boca del estómago. Bueno, se llama la boca del estómago porque, bueno, justo ahí, atrasito, está el estómago. Abajito del estómago está también el páncreas. Si vamos bajando vamos a encontrar intestino delgado porque el intestino delgado está móvil y se mueve por todo el abdomen. Entonces ahí está el intestino. Hay otra, una grasa que se llama epiplón, pero esa pues bueno, la tomamos en cuenta por ejemplo en procesos de hernias o en procesos infecciosos donde va a ir a tratar de controlar la infección. Otro tema, ¿no? Vamos bajando y vamos a ir encontrando también bueno, en todo esto que estoy describiendo no estoy tomando en cuenta estructuras vasculares. Pero bueno, sigamos bajando, causas de dolor. Eh, Abajo está en la vejiga, está el útero en mujeres, un poquito más abajo está la próstata en hombres. Si nos vamos hacia el lado derecho, pues entonces ya tenemos el vaso, tenemos siempre todo el colon que ya lo mencioné, tenemos el uréter izquierdo, el riñón izquierdo, ovario y trompa izquierdas. Entonces, vamos a entender algo. De todos los órganos que mencioné, hay algunos órganos que son sólidos, es decir, que son duritos, y otros que son huecos. Quiere decir que tienen una luz o que tienen una cavidad dentro, como el intestino, por ejemplo, que dependiendo de lo que tenga dentro o qué tanta cantidad de heces y de gas puede distenderse o no. Entonces, esta es la clave. ¿Por qué duelen las vísceras que son huecas? Huele, no, duele cuando, por dos razones. Uno, isquemia. La isquemia es ya no llega sangre adecuadamente y en algún momento esa parte del intestino o de la víscera hueca se va a morir. Y eso va a llevar a gangrena y que más adelante lleva a una perforación. Y la siguiente es distensión. La distensión que es cuando especialmente se acumula mucho gas adentro y esto empieza a generar esto. Entonces por el tipo de receptores que tienen estas vísceras pueden generar dolor solo por la distensión. ¿Qué más? Entonces, ¿qué podríamos pensar de diagnóstico? Si la pregunta era que me duele el lado derecho, ¿qué puede ser? Bueno, porque de hecho me preguntaron también, ¿podría ser por estrés? Sí podría ser por estrés. Entonces vamos a ver esto un poquito. El lado derecho, tomando en cuenta todos los órganos que hemos platicado, podríamos pensar en una apendicitis, que es como el primer diagnóstico que vamos descartando, ¿no? Como cirujano nosotros lo que tenemos que hacer es ver pacientes en emergencia y decidir qué paciente es quirúrgico de emergencia, qué paciente es quirúrgico electivo y qué paciente definitivamente no necesita una cirugía.
Entonces vamos en ese orden, ¿no? Vamos pensando en apendicitis, vamos pensando en una torsión ovárica, que es un ovario que se rota sobre sí mismo y genera isquemia y genera ese dolor, obviamente. Puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica, puede ser un cálculo en el uréter, puede ser cálculo en el riñón, puede ser una vesícula que tiene cálculos y uno de esos cálculos está trabado en los conductos que saca la bilis, que de hecho en otro de los segmentos del espacio BETS, que los días miércoles, puede ir sacando información sobre patologías específicas y el próximo video de hecho va a ser sobre patología biliar. Es decir, por qué me duele, por qué salen los cálculos, por qué me duele la vesícula, cuándo hay que operar y cuándo no, cuándo es la vesícula, cuándo hay que pensar en otras cosas. Por ejemplo, el colon irritable, que también puede dar dolor aquí del lado derecho y muchas veces, bueno, lo explico en otro video, pero eso también puede dar dolor en el lado derecho del abdomen. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, eso es lo que hacemos los médicos, especialmente cirujanos. Vamos haciéndote muchas preguntas desde cómo fue que empezó el dolor, cuánto tiempo tienes de dolor, qué estabas haciendo cuando empezó el dolor, las características. Por ejemplo, podríamos preguntarte si el dolor está constante y está en aumento o por ratitos se pone fuerte y de repente se quita y después vuelve a darte. Todo esto nos va ayudando. Además, también si hay síntomas asociados como náusea, vómitos, diarrea, y si estos síntomas empezaron antes o después del dolor abdominal, porque también nos ayuda. También nos ayuda a saber si tienes alguna molestia para orinar, por ejemplo. Y todas estas preguntas son las que nos van orientando. Y por eso es que es muy importante que hagas la consulta a tiempo. Hace 5 días exactamente operé a un paciente masculino de 26 años. Eh, Tenía dolor abdominal de 4 días de evolución. El dolor empezó en lo que le llamamos la boca del estómago, o un poquito abajo alrededor del ombligo, y después se localizó directamente en el lado derecho del abdomen. Eso es algo que nosotros llamamos cronología de Murphy y lo primero que pensamos es y tiene que ver con toda la estructura embriológica, toda la formación embriológica o embrionaria. Y que nos hace pensar entonces qué podría ser el apéndice. Pero él no consultó. Él por su cuenta decidió tomarse 2 tabletas de amoxicilina, que es un antibiótico. En teoría no deberían vender antibióticos sin receta en las farmacias, pero bueno, tal vez las tenía guardadas o tal vez encontró una farmacia donde sí lo hace. Tomó 2 pastillas de antibiótico, tomó una pastilla de un antiespasmódico eh, y al ratito sintió que alivió. Y él se sintió feliz, pero después el dolor regresó con mucho más intensidad y eso lo hizo consultar al hospital. Consultó casi a medianoche y obviamente solo entrevistarlo, ni siquiera lo habíamos examinado, ya teníamos el diagnóstico. Y al examinarlo obviamente y hacer los laboratorios, confirmamos el diagnóstico de una apendicitis perforada. Eh, ¿Qué pasó con él? ¿Por qué se alivió? ¿Fueron unas pastillas? No. ¿Qué pasa con el apéndice? Y esto pues lo hablamos en otro video un poquito más a detalle. Pero bueno, el apéndice en algún momento se obstruye y eso empieza a generar ¿Qué es lo que causa la obstrucción? Son las diferentes causas de apendicitis. Pero esta obstrucción, pensando que esto es el apéndice obviamente, si este el apéndice, bueno, está obstruido, esto poco a poco empieza a distenderse porque sigue creando gas, sigue creando moco, sigue llegando sangre, que en algún momento por la misma inflamación se obstruye y entonces empieza la isquemia, o sea, ya no llega sangre adecuadamente, entonces luego alguna parte del apéndice se muere, que llega a la gangrena y finalmente se perfora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está así de inflamado y está infectado, obviamente, va topando con algo en la pared abdominal que se llama peritoneo y cuando lo topa es cuando da un dolor intenso. Y por eso los pacientes con apendicitis por lo general están inclinados hacia la derecha y cuando uno los examina y los palpa en ese lado, el dolor es horrible porque esto cuando nosotros palpamos la pared abdominal y topa con el apéndice inflamado genera mucho dolor. ¿Qué pasó con este paciente? Ya había pasado por esto, pero cuando el apéndice creció, de repente se perforó, entonces todo lo que tenía adentro se salió y esa liberación de esa presión hizo que el dolor disminuyera. Entonces no fue la amoxicilina, no fue el antiespasmódico, fue que se perforó. Y después todo el contenido que tenía este apéndice, que ya dijimos que es parte del aparato intestinal, es decir, tenía heces, empieza a salir a la cavidad abdominal y eso genera una peritonitis generalizada. Normalmente una cirugía de apéndice se puede solucionar en unos 20 minutos, por decir algo, pero este paciente más o menos nos habremos tardado pues 1 hora y media, un poquito más. Para pensar en una cirugía de apéndice que se tarde más de 1 hora y media, pues cirujanos
Se trata de una apendicitis complicada. Complicada porque todo empieza a estarse todo pegado del epiplón que habíamos mencionado, una condición que se llama plastrón. Eh, Hay que limpiar, hay más riesgo del tiempo de la anestesia, hay más riesgo de lesión de órganos que están ahí alrededor por la misma inflamación. Am, hay riesgo de complicaciones postoperatorias como una infección de la herida o que haga colecciones. El tiempo operatorio fue mucho más, el tiempo de recuperación va a ser mucho más, porque la herida ya no fue una herida pequeña, sino que fue una herida aquí en medio del abdomen grande. En fin, a lo que quiero llegar con todo esto es primero que todos vayamos conociendo la anatomía, qué hay adentro de nuestro abdomen, cuáles son las diferentes causas de dolor abdominal, saber que si es del lado derecho, preferiblemente, ahí es donde está todo lo, bueno, no todo, pero la mayor causa quirúrgica de emergencia está del lado derecho. Entonces, si te duele del lado derecho, consulta. Si te duele el lado izquierdo, si te duele el lado izquierdo, igual, consulta, aunque desde que nos dicen a nosotros cirujanos que el dolor es del lado izquierdo, pues como que baja un poquito el estrés, la guardia, etcétera, porque sabemos que es muy raro, puede ser, pero es raro o menos frecuente eh, en un número importante de causas quirúrgicas de emergencia. En fin, que no te pase como a este paciente de que se tarda tanto tiempo y se complica, que consulta a tiempo y espero haber abordado un poquito el tema del dolor abdominal. Nos vemos en otro video del Espacio Bets. Muchas gracias por acompañarme.